Hola, me llamo María Isabel y me encantan las cosas hechas a mano y entonces por eso comparto los vídeos porque como he sido siempre autodidacta, pues creo que pueden servir de ayuda a algunas personas que también son autodidactas como yo. Con este cordón que hice para un vídeo anterior, lo hice de muestra, pues resulta que he encontrado esta tela que es muy parecida y he pensado que voy a hacer una mochila pequeñita. Tengo muy poca tela y he encontrado otra también que tengo muy poco para ponérsela de forro y no es suficientemente grande. La voy a poner así, pero como aquí esta parte luego la pienso doblar, hay varias veces para meterle el cordón por dentro, pues no va a ser necesario más grande. Entonces lo voy a coser aquí, lo voy a unir y lo voy a hacer como si fuese, la voy a unir las dos juntas como si fuese una sola tela. La voy a trabajar como si fuese todo junto, cosido, como si fuese una sola tela, para reforzarlo un poquito. Ya le tengo unido las dos telas y ahora se lo voy a coser aquí por el borde. Le voy a coser solo lo que sea el tamaño de la mochila, que no va a ser muy grande como es de niño, pues lo voy a hacer así más o menos. Y esta parte no se la coso porque aquí le voy a poner las cuerdas que he hecho. Entonces se los doblo así por un lado y por el otro, y como esta parte solo tiene una tela, pues se la voy a doblar así, 1, 2, 3 veces. Se lo coso aquí por el borde y ya esto lo dejo sin coser para introducir la cuerda en un lado y en este lado también hacer lo mismo. En los triángulos le he puesto una tela así como de antelina, imitación piel, por un lado y por otro. Se lo he hilvanado y ahora se lo coso simplemente a máquina, para poderle poner el ojete y que tenga fuerza ahí la tela. Y lo que hago es que corto un cuadrado de 5 centímetros y lo parto por la mitad y me salen dos triángulos, uno para un lado y otro para otro. Los ojetes os voy a enseñar ahora después cómo los pongo, que le estoy haciendo otra mochila a mi nieto para que tengan cada uno una. Y con el cordón que tenía, pues lo he separado en dos, porque uno va a ser por aquí, lo introduzco por el ojete, y ahora con este instrumento pues lo voy a pasar por arriba. ¿Veis cómo dejé eso abierto? ¿Veis cómo se ha quedado eso abierto para ahora introducir el cordón? Que lo tengo que pasar por aquí, luego otra vez volver. Lo voy a hacer. Paso por ahí. Sigo por el otro lado. Y luego lo ato aquí. Ahora lo voy a atar de cualquier manera, pero luego que sea más o menos que le quede bien encima del cuerpo de mi nieta, pues que se lo coloquen y se lo aten a la altura. Entonces ya he hecho un lado y ahora tengo que hacer el otro, pero le tengo que hacer primero el ojete y hago lo mismo. Entonces aquí arriba en realidad hay dos cordones, uno hacia allá y el otro que empieza aquí y va en sentido contrario y sale otra vez y se ata por el otro lado.
Por eso son dos cordones, uno para un lado y otro para el otro. Solamente tengo un lado, el otro es igual. Lo que pasa es que no tengo todavía el ojete hecho. Os voy a enseñar a poner un ojete como este, por ejemplo en esta mochila que estoy haciendo. Pues cuando se va a comprar, los ojetes pues tienen dos partes. Una parte que está aquí más levantada y otra parte ondulada, pero no está levantada, está más plana. Y vienen un instrumento que te sirve para ponerlo, pero sin instrucciones. Entonces, cuando cogí el instrumento, digo, esta parte que está aquí en realce, que está levantada, la pongo en esta parte levantada. Pero no es así. La parte levantada hay que colocarla encima de la parte más plana. ¿Veis? Ahí. Levantada. Y luego la otra parte encajaría encima y se le aprieta esta parte larga, se pone encima y se le da con el martillo aquí arriba, ¿veis? Así. Pero hay que poner la tela en medio. Esto es como sería sin tela. Entonces repito, la parte alta encima de la parte baja. Y esta parte alta viene así, encima de la parte más baja. Lo pongo hacia abajo, lo encajo y ya le doy con el martillo arriba. Pero en la tela hay que hacer un agujero. Cuidado con el agujero, que no sea demasiado grande, hacerlo pequeñito y irlo agrandando poco a poco, porque si no, al final se estropea la labor que estáis haciendo, si lo hacéis demasiado grande. Y esta parte alta, tiene que introducirse por el agujero, pero hacerlo lo más pequeño posible, de manera que entre, pero lo voy a tener que agrandar un poquito más, pero hacerlo muy poquito a poco para no teneros que arrepentir después. El caso es que entre, que encaje bien. Ya, ¿veis? Está bien encajado. Y ahora esto se pone encima, como dije antes. La parte bonita hacia adentro. La parte bonita hacia adentro. Y ahora ya se coloca encima del agujero y comprobar que esté todo bien encajado, bien, varias veces, porque no vais a tener otra oportunidad de hacerlo. Si os equivocáis, mala cosa. Entonces ahora ya se le da y ya está colocado. ¿Veis? Uno y otro. Ya tengo terminadas las dos mochilas, pero quería añadir algo. Aquí esta parte, esta cuerda tiene que ir más larga que lo que es la mochila, ¿veis? Esta cuerda doble. Y yo he usado 1,40 de largo. Entonces necesito 2,80 para la mochila. Esta parte de aquí, como la cuerda ha ido por un lado y luego la otra por el otro lado, pues mirad que bien se cierra, ¿veis? Con mucha facilidad. Y ahora otra cosa que os quería enseñar para finalizar
es como se atan las cuerdas. Pues si tenemos esta cuerda, por ejemplo, y la queremos atar con esta, al final, pues lo pongo por encima, por debajo y ya he hecho un nudo. Pero ahora lo llevo hacia arriba y la pongo por encima de la izquierda, por debajo, y se forma como un doble nudo. Tiro y ya esto no hay quien lo separe. Le corto aquí ya las cuerdas más pequeñas. Lo voy a hacer otra vez por el otro lado. Entonces está la cuerda, lo pongo esta por encima de esta, luego por debajo y hago un nudo. Lo llevo hacia arriba, la de la derecha la paso por encima de la izquierda, por debajo y se forma otro nudo. Tiro de los dos y ya se ha formado un nudo plano ahí bien cerrado. Bueno, pues ya con esto podéis hacerlo. Hasta pronto.